Hola traders, hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal donde vamos a hablar de toda la serie de expertos y algoritmos que hay en la plataforma MQL5 y vamos a analizar en verdad cuáles merecen la pena y cuáles no. Mi nombre es Carlos Forero, yo tengo también un perfil en esta plataforma y también he hecho una serie de algoritmos e indicadores expertos que muestran pues, la legitimidad de mis análisis. Entonces, como pueden ver, también comparto algunas de las rentabilidades de algunas de las estrategias que tengo para que les echen un ojo. Hoy vamos a analizar uno de los robots más populares de la plataforma que se llama Waka Waka. Es un robot que hizo Valeria Michenko, cual es una chica rusa, y que muestra un desempeño en el tiempo bastante bueno. Entonces, aquí podemos ver cómo a partir de 2018 pues ha mostrado todos los años rentabilidad, como a partir de mayo de 2021, que es donde tiene un registro oficial, ha mostrado pues un retorno constante todos los meses. Eso se debe a cómo funciona la estrategia y el riesgo que tiene. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si vemos un poco las generalidades del robot, vemos que este robot pues, tiene su versión para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que al final opera en tres activos. Esos tres activos son el australiano canadiense, el australiano neozelandés y el neozelandés canadiense. ¿Por qué creo yo que selecciono esos tres activos? Porque básicamente son tres activos que muestran un comportamiento muy lateral, muy de reversión a la media, como se dice en términos estadísticos. Entonces no muestran una gran tendencia generalmente. Y eso ayuda a que este tipo de estrategias en el corto plazo, como en marco de 15 minutos, pues tengan mayor valor y funcionen mejor en este tipo de comportamientos del precio. Aquí dice que este experto utiliza un sistema de grilla que al final permite que se promedie las entradas. Entonces, si yo o el robot cree que va a subir el mercado, entonces va a ejecutar una compra y a medida que el precio vaya en contra de mi operación, sigue bajando, va a abrir otra compra, y sigue bajando, va a abrir otra compra, va a realizar un promedio del precio. Y como espera que en este tipo de activos siempre devuelva a la media, entonces va a terminar en general ganando. Si vemos un poco los parámetros, en general este muestra que utiliza ciertos parámetros de money management para controlar lo que es el lote y pues digamos que la especie de martingala o el aumento del lotaje a medida que el precio va yendo en la dirección contraria. También tiene un componente de la estrategia como tal. Aquí se puede ver que utiliza las bandas de Bollinger y el RSI para calcular dentro del mismo pues cuando hay una oportunidad de estas de reversión sobre compra sobre venta y ciertos parámetros de la grilla, que es básicamente a qué distancia va a entrar el robot una vez ejecute la primera entrada. Entonces ya podemos empezar a ver un poco las generalidades de cómo opera el robot haciendo un backtesting. Voy a hacer un backtesting de lo que es 2022 y voy a mostrar pues algunas operaciones para ver. Aquí podemos ver primero que cuando abrimos el robot o el backtesting nos muestra que tiene un panel de control donde muestra con información sencilla y base. Permite también hacer trading manual para los que quieran. Vemos algunos indicadores, es una medida de 36 periodos, una desviación estándar de 36 periodos, el RSI de 20 periodos, que esos parámetros me imagino que van de acuerdo a los parámetros que pongamos en el robot, el ATR de 96 periodos y un ATR de mucho más largo plazo. Esos son algunos de los indicadores, no significa que todos, pero algunos de los indicadores que puede utilizar el robot para hacer sus cálculos. Entonces vamos a ocultarlos para ver cómo opera. También vemos que está abriendo tres gráficos, el australiano canadiense, el australiano neozelandés y el neozelandés canadiense. Esos son los tres activos que los parámetros recomiendan usar. Vamos a ver aquí en el australiano canadiense qué entradas va haciendo y a medida que va haciendo las entradas vamos analizándolas y entendiendo un poco el funcionamiento general del robot. Vemos que en este caso detecta una operación de reversión hacia arriba, abre una operación de compra con el lote mínimo que es 0.01 y busca un target de cerca de 100 puntos. Entonces esta es la primera operación, vemos que no tiene stop, aquí no me muestra ningún stop o me muestra un stop demasiado largo.
Entonces, lo que puede ir ocurriendo es que va a tratar de seguir abriendo entradas para lograr promediar el precio y salir ganador. Así lo vemos en este caso, donde promedia otra vez el precio, esta vez con el mismo lotaje, y corre el take profit casi a la mitad de los dos para lograr ganar esos 100 pips en promedio entre las dos entradas. El mercado sigue comportándose en contra de la primera operación, entonces abre una nueva reentrada, en este caso con el doble de lotaje de las primeras dos, y vuelve a correr el take profit, donde va a cerrar seguramente todas las operaciones. Esto lo que hace es que sí, va a arriesgar mucho, pero en general también puede, pues, ganar muchas operaciones si el activo no tiene una tendencia indefinida y si tú tienes suficiente monto de capital para soportar estos drawdowns. Entonces, vamos a ver cómo se termina desempeñando. En este caso, abre una cuarta entrada con el punto 0.4, con el doble del anterior y con 4 veces lo que abrió el lotaje inicial. Entonces, vamos a ver si logra cerrar expresamente. El mercado se sigue comportando de lateral y no va al take profit que quiere el robot para, pues, lograr cerrar todas las operaciones con algo de ganancia. En este caso vemos que ya tiene un drawdown acumulado alto. Y si vemos bien, pues es mucho más de lo que piensa ganar. Esto piensa ganar más o menos $1 y pues tiene arriesgados un drawdown mucho más alto. En algún momento puede llegar a 60, 70, $80. Abre una quinta operación, si no estoy mal, y en este caso con .08, lo cual es el doble del anterior y 8 veces más que la primera operación. Aquí vemos en el primer ejemplo el riesgo que puede tener tipo operativa si no se opera bien. Entonces, al final el mercado logra, digamos que subir un poco y logra cerrar todas las operaciones, ganando poco, ganando como $1. Y en algún momento estuvo perdiendo como 60, $70. Puede sonar muy mal, está arriesgando 70 para ganar $1, pero pues si gana 1000 operaciones de $1, y en general pierde muy poco o no pierde, pues es un buen robot a largo plazo, como se ve en el histórico. La cosa es que, bien lo dice todos, no se puede confiar en el histórico. Por lo cual, pues hay que saber qué riesgo se tiene al adquirir un robot de esto. Aquí vuelve a abrir una entrada, en este caso en venta, buscando también 100 pips de ganancia. Vamos a ver cómo termina esta operación para continuar el análisis del robot. Entonces, vuelve a promediar con una segunda operación con el mismo lotaje inicial, con .01. Y en este caso vamos a ver si logra cerrar exitosamente o tiene que abrir una tercera operación. Logra cerrar exitosamente la operación y en este caso no tiene que abrir tanta reentrada. Entonces, aquí ya muestro a grandes rasgos cómo funciona el robot y ahora pasamos a analizar lo que es ya el comportamiento a largo plazo del robot para entenderlo. Entonces, a largo plazo nos muestra que ha tenido un drawdown máximo del 22.7%, lo cual es bueno si partimos que es una cuenta de 5000. Entonces, si pasa el peor de los casos, como les mostré, que está perdiendo 80, $100, para una cuenta de $5000 no representa una gran cantidad. Por eso es importante en este tipo de estrategias tener un balance lo suficientemente alto. Yo diría que mínimo para arrancar con el lote más pequeño, $2500, sabiendo que igual siempre se tiene el riesgo de llegar a perderlo. También vemos que el promedio de operaciones ganadoras, que en este caso pues es poco relevante por cómo opera, 74%, y en general es el comportamiento que vemos. Vemos que en general esta estrategia no pierde, pues porque básicamente si perdiera, casi perdería la mayoría de la cuenta. Aquí esta es la parte importante. Ustedes ven la barra azul o la línea azul, que es el balance, como va subiendo, 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 subiendo.
y en episodios que tiene zonas de muchas reentradas, muchas reentradas, muchas reentradas. Entonces lo que va haciendo es teniendo un drawdown acumulado grande. En este caso el drawdown fue casi de $700, ¿sí? Que para una cuenta, digamos, de $1000 puede significar pues ya casi la pérdida total de la cuenta. Por eso en esos casos es muy importante tener suficiente apalancamiento, tener un suficiente músculo financiero en la cuenta, o sea, un capital de mínimo $2500 para el lote inicial y, o sea, tener conocimiento siempre del riesgo que se corre con ese tipo de estrategias, porque puede ocurrir un caso de esto, que pierda $700 o en este caso que pierda otros $650. Es el máximo drawdown que ha tenido en todos estos periodos. Entonces, en general, así vemos el comportamiento del riesgo desde 2021, desde mayo, cómo se comporta. Ha ganado, sin embargo, siempre está ese riesgo latente que si estos activos por alguna razón que uno no contemple, está hay una guerra, hay algún incidente diplomático o político o económico, entonces puede que este dragón sea mucho más alto y uno llegue a arriesgar pues la cuenta. Entonces en general así funciona el robot. Espero que les haya servido mucho la explicación y nos vemos en otro episodio más adelante. Muchas gracias.